aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Bueno, una nueva transmisión de la pandemia y algunos temas que se nos van presentando, y he pensado retornar a la cuestión de la estética, que estoy trabajando más particularmente ahora, pero también he invitado a un clásico del tema del pensamiento decolonial, el doctor Walter Mignolo, de la Universidad de Duke en Estados Unidos. ¿Me toca a mí? ¿Me pasa la palabra? Bueno, Enrique... Para la presentación como catedrático de Duke. Pero no, esperaba que me dijera adelante. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento, y es un gran placer conversar contigo, porque hace muchísimo que no nos vemos, ¿no? Es decir, hubo una época entre el 90 y el 2010 que nos veíamos constantemente, y de pronto, bueno, se reorganizaron las cosas, ¿no? Así que me da mucho gusto, aunque sea no estar, digamos, frente a frente en una mesa, pero estamos frente a frente en lo que la pandemia nos descubrió, ¿no? Porque perfecto. Conversamos con mucha gente. Voy a hacer una presentación del tema y entonces sí te doy la palabra para que expongas un poco más largamente. Okay. La pandemia ha puesto en cuestión la normalidad vigente y hablamos mucho de la nueva normalidad, pero esa nueva normalidad no sabemos bien qué va a ser. No vaya a ser que sea una normalidad anormal. Y por eso entonces ciertos temas que se han hasta ahora presentado es posible que crezcan. Y uno de ellos es justamente el tema decolonial, porque estamos advirtiendo que no habíamos dado la palabra a todo el sur global, al África, Asia, América Latina, pero aún en nuestro medio tampoco hemos dado la palabra a un pueblo y a experiencias que se estaban dando, pero que no han sido formuladas epistémicamente, o es decir, dentro del discurso académico. Y lo peor es que a veces aún el pensamiento decolonial, que quiere dar la palabra a aquello que estaba ocultado y que no se podía expresar, lo nombra y lo califica y lo piensa desde las categorías tradicionales. Entonces, en cierta manera, hay un pensamiento crítico decolonial, pero que sigue siendo colonizador. En un artículo muy interesante tuyo, Reconstitución epistémica estética, la éstesis decolonial una década después, tú planteas justamente cómo hay que darle la palabra a una estética distinta, la de un pueblo que ha sido ocultado, pero le damos la palabra dentro de nuestras propias categorías europeo-norteamericanas y eurocéntricas. Y entonces, en cierta manera, ellos no pueden expresarse porque ni experiencia tienen ni nombre de lo que nosotros llamamos estética, belleza y otros problemas que se tratan en la academia. Tú has planteado muy bien ese tema. Me gustaría que lo refrescaras y lo dieras a conocer a la gente que escucha este programa, la dificultad de dar la palabra al otro, pero desde sus propias categorías y no metiéndolos dentro de las nuestras, que
entonces aparece como crítico, pero en realidad está repitiendo un poco lo mismo. Me gustaría que explicaras esa cuestión. Ok, pero ¿quieres que hable un poco de la pandemia primero o que entramos a la estética? Como tú te parezca. Bueno, hablemos un poco de la pandemia porque vamos a ver cómo lo relacionamos, ¿no? Es decir, como tú dijiste, la pandemia nos ha descolocado un poco y nos ha hecho ver que muchas cosas que damos por sentadas ya no funcionan. Y yo lo escucho conversando con distinta gente que están manifestando esta desorientación, digamos así, ¿no? Entonces, frente a esta experiencia de mucha gente, y mía misma, ¿no? Es decir, porque yo también me identifico con esa desorientación que nos causó la pandemia. Yo empecé a elaborar y saqué un par de artículos sobre el asunto que ya no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Esta expresión la conozco de Jesús de Sousa Silva, un activista intelectual brasilero, que empezó a decir esto, que estamos en un cambio de época, en el 2000. A mí me llamó la atención, no veía todavía en qué sentido se podía hablar de un cambio de época. Rafael Correa se apropió también de la expresión y hizo que su gobierno fuera parte del cambio de época, pero evidentemente no lo era y nunca me lo tomé en serio lo que decía Correa. Sí me tomé en serio lo que decía Jesús de Sousa Silva, porque él es activista, trabaja con comunidades rurales, agropecuarias en el norte de Brasil. Entonces me quedé con esa idea, ¿no? Y la pandemia me la reavivó, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar hoy, decir que empezar a pensar que estamos en un cambio de época y no ya una época de cambio? Si no estamos en una época de cambio ya, sino en un cambio de época, hablar de la post-pandemia no tiene sentido. Ningún post tiene sentido ya. Todos los post o los post-tudo, como decían los brasileros en broma hace mucho tiempo, ya no tiene sentido el prefijo post. Y esto está un poco relacionado con lo que estuviste ahora diciendo sobre el conocimiento, el wisdom, la sabiduría, digamos así, de muchos pueblos, pero también de civilizaciones, ¿no? De civilizaciones como la china, la árabe, la persa, cuyas voces en mandarín, en persa, en árabe, para que lleguen al mainstream, como se dice, ¿no? Al mainstream no solo académico, sino también periodístico, ¿no? Tiene que pasar por el inglés, ¿no? Entonces ahora lo que estamos descubriendo, y esto es un primer signo para mí del cambio de época, es las posibilidades y los límites del inglés. Porque una vez que lo empezás a pensar de esta manera, es decir, América Latina está en Occidente, ¿cierto? América Latina es un subcontinente, sobre todo la América ibérica, ¿no? La española y la portuguesa, pero también la americana, son países y sociedades controladas
por gente de inmigración europea. O sea, estamos en Occidente, pero somos casi occidentales, ¿no? Además, hablamos dos lenguas, portugués y español, en la América Ibérica, que son lenguas secundarias en relación a la segunda modernidad, como tú llamas, la segunda modernidad, la del siglo XVIII, en la que el alemán, el inglés y el francés pasaron a ser las lenguas dominantes. Todo esto está en relación también en lo que conocemos nosotros de la pandemia, lo que leemos de la pandemia, es muy limitado. Está limitado, digamos, en general, a estas, digamos así, 6 lenguas modernas imperiales coloniales. Se hizo seguramente en México, pero también en Argentina, sé que en Argentina, en España, seguramente también en México. La intelectualidad de izquierda hizo muchos comentarios con entusiasmo y sin entusiasmo sobre los primeros comentarios de Zizek y del filósofo coreano cuyo nombre me resulta difícil recordar. Y cuando yo leía todo esto empecé a pensar que quienes leen a Zizek y al filósofo coreano, dos grandes pensadores sin duda, no pongo en cuestión sus dotes intelectuales y académicas, pero y todos los comentaristas, ¿no?, en España y en Argentina, eran comentarios que dentro de la población mundial, y la población hispánica dentro del mundial es más pequeña, pero lo elaboré con estadísticas sobre la población mundial. Es decir, si tomamos las pirámides de la distribución socioeconómica del ingreso y del bienestar, esos artículos, si se leía por toda la población mundial, lo leía un 21% de la población mundial. Porque el otro 72%, es decir, no le interesa lo que dice Zizek o lo que dice el filósofo cubano, porque tienen otros problemas. Tienen otros problemas, ¿no es cierto? Y ahí es donde la pandemia se expande más, ¿no es cierto? Es decir, la gente que tiene menos recursos, que vive en condiciones alimentarias, higiénicas, deficientes por la creciente diferencia, ¿no es cierto?, entre el 70% y el 21%. Y el 8%, no digo el 1, sino el 8%, es decir, desde la clase media alta hasta el 1%, a esa gente no le interesa lo que puedan decir los filósofos, ¿no? Entonces, una primera realización de la pandemia fue todo este ruido mediático al que tenemos acceso, gente como nosotros en México, Argentina, en España, tiene realmente una dimensión muy, muy pequeña, ¿no? Es decir, la narrativa tiene una dimensión muy pequeña, ¿no? Las estadísticas nos dicen otras cosas, ¿no? Las estadísticas nos dicen otras cosas en relación al número de infectados globalmente en cada país. En Estados Unidos, sabemos, es realmente un desastre. Ni Bolsonaro puede llegar cerca a Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un aspecto, ¿no? Es decir, cómo vivimos la pandemia a través de los relatos y cuáles son los relatos que en este momento tenemos acceso. Yo consulto mucho los periódicos chinos y asiáticos y también rusos, pero claro, tienen que ser gente que escribe en inglés, ¿no? Pero al menos nos dan otro tipo de dimensión. Es decir, sabemos, la gente, cuando yo comento esto, la gente me dice, bueno, pero tú lees Global Times, pero es un órgano del Estado.
Y le digo, bueno, sí, claro, si yo por eso mismo lo leo. Quiero saber qué dice el Estado sobre la pandemia. Pero al mismo tiempo, si leemos el Washington Post o el New York Times, no estamos leyendo noticias neutras. Estamos leyendo noticias que, como sabemos, han politizado la pandemia, ¿no? Y bueno, los chinos acusan a los estadounidenses que han politizado la pandemia y los estadounidenses acusan a los chinos que han politizado la pandemia, ¿no? Y esto para mí tiene mucho que ver también con la cuestión de las lenguas, ¿no? Es decir, a qué tipo de información tenemos acceso. Y los límites, tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto? No solamente de los límites lingüísticos de las narrativas que nos llegan, sino quién escribe y para quién, cuál es el público realmente, ¿no? Yo diría que ese 21%, si no es la clase media, es la clase del medio. Y la clase del medio, entre el 70-71% menos favorecido y el 8% ya más tipo elite y 1%. Ahora, otra cosa a otro nivel que la pandemia, y después todo esto creo que está relacionado con la estética, ya vamos a ver. Se habló desde el comienzo, y esto lo decían también intelectuales de izquierda, que la pandemia era una crisis y como sabemos las crisis son al mismo tiempo oportunidades, ¿no? Entonces hubo muchas, sobre todo al comienzo, los 2 primeros meses, muchas esperanzas de que la pandemia llegara a mover las cosas de tal manera que hubiera cambio significativo en lo que respecta a la, no sé si, a cierto tipo de equilibrio social, ¿no? No digamos revolución, pero sí se esperaba un poco distintas expectativas, pero se esperaba un poco que los ideales, ¿no es cierto?, de la gente que no está en las corporaciones, en los bancos, en manejando la tecnología, tomara más conciencia de que la pandemia estaba creando un problema para todos y para todas, y que esto llevaría quizás a una toma de conciencia para un mundo un poco más equilibrado. Bueno, esto fue al comienzo. Para el mes de julio, finales de julio, agosto, el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial de Davos también empezaron a hablar de que la crisis abría las puertas para una oportunidad. Y entonces tenemos ya, que se puede consultar en internet, tenemos ya la gran transformación, pero esta gran transformación no es la del economista británico, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que escribió un libro en el 44 que se llama La Gran Transformación, y que se refería a la gran transformación, ¿no es cierto?, económica de la segunda mitad del 19, sino que esta gran transformación es la gran oportunidad para la tecnología, para el Fondo Internacional que ya ve su rol de ayudar con préstamos a las naciones del sur o del ex tercer mundo para salir del descalabro que produjo la pandemia. Sí, esta es la gran transformación, ¿no? Es decir, una especie de retórica de la modernidad renovada, en donde la promesa está ahora dirigida se mantiene el préstamo, se mantiene la deuda, pero en este momento es una deuda necesaria porque estos países tienen que reconstruirse y el Fondo Monetario les va a ayudar a la reconstrucción, ¿no?
Entonces esto es uno de los horizontes de la gran transformación. Ahora, Davos, la reunión de Davos de enero, que ya está anunciado y sugiero que vean la página web, en inglés se llama The Great Reset. Y podríamos traducirlo al español como el gran reinicio. Y bueno, y entonces aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que la pandemia es una oportunidad enorme para rearticular los proyectos capitalistas. Ahora bien, si lo pueden hacer o no, eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando un poco aquí de los relatos, las narrativas, las promesas y cómo cada distintos sectores de la sociedad ve la crisis y la oportunidad. Ahora, tal como están las cosas en este momento, el Fondo Monetario y Davos tienen mucho más instrumentos, instrumentos legales, instrumentos institucionales, instrumentos tecnológicos, instrumentos financieros y económicos para avanzar sus planes. Yo no sé cuál será la nueva normalidad, pero por lo que uno está viendo es que se van a ajustar a los términos, ¿no es cierto?, del control financiero, económico y mediático, ¿no? Hubo un momento en que también al comienzo, en que mucha gente veía en el lockdown la posibilidad de los estados de mayor represión y de mayor control. Bueno, si esto lo pensamos un poco, es decir, el control ya está. El control ya está en la tecnología y el control ya está en el Estado. Después tenemos que hablar un poco qué tipo de Estado, ¿no? Porque si vemos en este momento Argentina, tuvimos un Estado, un gobierno, digamos así, desastroso que usó el Estado para beneficios de las minorías. Y ahora tenemos un gobierno que usa el Estado de una manera consciente. Es decir, que el gobierno tiene que usar el Estado para ayudar a la población, a la nación, digamos así, ¿no? Bueno, esto llevaría un tiempo muy largo, revisar muchos casos, ¿no? Pero la pandemia puso ya, ¿no es cierto?, una pica en Flandes, como diríamos, puesto que ya se ha dado la división en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia. ¿Qué es lo que ponemos primero? ¿La economía o la vida? Es decir, el Estado argentino conscientemente dijo, no, la vida. No le vamos a pagar la deuda, pero no le vamos a pagar la deuda a costa de la vida de los argentinos. En cambio, Bolsonaro y Trump dicen, pues no presten atención a la pandemia, sigan viviendo, es una pequeña gripecita. Trump acaba de salir del hospital y acaba de escribir en su tweet, no dejen que la pandemia arruine su vida. Y me gustaría hacer un último comentario relacionado ya a la situación más interestatal, que le llaman internacional. Como todos sabemos, la politización de la pandemia, ha llevado a una exacerbación de las tensiones entre Estados Unidos y China. Aquí hay que decir muchas cosas, ¿no? Pero por lo que sabemos, China controló la pandemia, habrá ocultado información, pero cuando ya no se pudo ocultar, China tomó una actitud muy responsable, como también Corea, como también Japón,
una actitud muy responsable, ¿no es cierto? Y la población respondió a ese pedido del Estado. Entonces muchos de los comentarios decían, bueno, es que es un Estado dictatorial y entonces la población obedece porque está obligada a obedecer. Sí, pero no. Y el pero no es que, y esto tiene que ver con lo que planteabas, Enrique, de escuchar cuál es la perspectiva en otras regiones, en otras lenguas, ¿no? Yo no creo que la población china haya obedecido porque está obligada por el gobierno. Y no quiero necesariamente entrar en evaluar el gobierno. Yo creo que la población china y Corea y Japón obedeció porque tienen una tradición comunitaria. Tienen una tradición donde la familia, la comunidad, el confucianismo le ha dado una ética de vida que no es la del individualismo, de la gente que dice, bueno, yo no quiero que me priven de mi libertad, ¿no? Y ahí entra otra de las cuestiones de la pandemia, pero veo que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Bueno, muy bien. Ya que tú mismo la fijas, me parece exacto. Hagamos un corte y vamos a ver cómo ligar estas interesantes reflexiones al tema de la estética que tú también has trabajado. Ok. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda técnicas de autocuidado. Estamos viviendo una situación mundial sin precedentes, misma que nos puede generar incertidumbre y ansiedad. Es por esto que necesitamos cuidarnos, no solamente con la sana distancia, sino también con medidas de autocuidado. Es importante procurar una alimentación balanceada y suficiente, incluyendo la hidratación con regularidad. Hay que mantener los hábitos cotidianos, por lo que se sugiere que el sueño únicamente sea nocturno y evitar siestas de más de 20 minutos de duración. Cuida la calidad de tu sueño, es fundamental para el sistema inmunológico. Haz meditación, estiramientos o ejercicio, por lo menos durante 30 minutos al día. Sí. La pandemia es también la oportunidad de entender que hay a veces un pensamiento hegemónico que no da la palabra al otro, a otros grupos. Y en la cuestión de la estética, hay una estética clásica, griega, romántica, europea, que la experiencia y el concepto de belleza, por ejemplo, se impone y califica a las otras culturas o los otros grupos sociales de feos, salvajes aún, o kitsch. Y entonces se piensa que hay que realmente oír el reclamo de grupos desplazados. Pero la cuestión estaba, y la vuelvo a plantear ahora, de que categorizamos toda esa escucha del otro dentro de nuestro propio lenguaje, terminología y episteme, y no dejamos aflorar la alteridad, la diferencia, la manera de concebir estas cosas.
La propia estética es una palabra occidental y que tiene su origen griego, pero si uno le pregunta a un otomí, a un agua o a un miembro de un pueblo bantú, ni existe la palabra, ni siquiera el concepto. Entonces, en este artículo tan interesante, tú muestras qué significa la decolonialidad de una estética que debe tomar en cuenta la experiencia del otro, aún en la categorización misma, o es decir, una crítica epistemológica de nuestra propia crítica, si vale la palabra. Yo creo que ese es el punto, el que acaba de decir, todo lo que dijiste, pero es una cuestión de tomar conciencia de las... Tenemos derecho a pensar lo que pensamos, pero ya es una aberración, y esta es la aberración de la modernidad. Y tú ya lo dijiste en otras direcciones, ¿no? Es decir, la modernidad sí es emancipadora, pero al mismo tiempo es genocida, ¿no? Entonces el genocidio es una aberración de la modernidad. Y también está precisamente esta aberración epistemológica, ¿no? Entonces la cuestión es cómo salir, ahora que somos conscientes, cómo salimos del paso. Ahora que nos dimos cuenta que la cuestión no es solamente ser generoso con los contenidos, sino darnos cuenta también de las posibilidades de lo que nuestros aparatos de enunciación, pero también los límites y lo que nuestro aparato de enunciación, que es crítico de la modernidad hegemónica, al mismo tiempo no escucha, como tú dices, otras voces, ¿no? Entonces, fíjate, yo estaba pensando en relación a esto, en estos avisos del intermedio que nos dieron. Entonces, la pandemia lleva, ¿no es cierto?, a tomar conciencia de la alimentación, a tomar conciencia del dormir bien, a tomar conciencia de un montón de cosas que los pueblos indígenas lo supieron desde siempre. Yo estoy conversando con aymaras hace ya un tiempo y nos están diciendo esto, es decir, los abuelos nos enseñaron esto y los abuelos nos enseñaron esto otro. Es decir, ahora de pronto Occidente, que destituyó estas cosmologías, empieza a descubrir los errores que cometió, pero comienza a descubrirlos sin reconocer que esos fueron errores y que mucha otra gente ya estas cosas las sabía y las sigue sabiendo, precisamente porque nunca entraron en la modernidad, ¿no? Hay muchas zonas grises ahí, pero con el poco tiempo que tenemos, yo creo que es importante apuntar esto, ¿no? Yo hablo mucho de desprendernos de la modernidad, pero esto es un problema que nos afecta a nosotros de ascendencia española, pero no afecta a muchos africanos e indígenas y poblaciones de China que nunca entraron en la modernidad, es decir, que no fueron capturados, ¿no es cierto?, por la modernidad. Entonces ahí entra la cuestión de la estética, ¿no? Como tú bien lo dijiste, esto es una invención occidental, esto es un concepto occidental. Ninguna otra sociedad, civilización, digamos, tuvo un concepto, o tiene un concepto como el de estética, excepto cuando esas sociedades fueron colonizadas. Entonces la minoría de esos países puso la universidad tipo occidental, creó escuelas tipo occidental,
enseñó a hablar el francés y el inglés, porque todo esto ocurre a partir de finales del 18 y 19. Aquí, en las Américas, ocurrió en el siglo XVI y lo sabemos. Tuvimos los conventos, tuvimos las universidades, tuvimos las escuelas y todo esto era educación educación teológica, ¿no es cierto?, cristiana del momento. Esos aparatos institucionales de educación, esos actores, ¿no es cierto?, esos actores que venían con todo un conocimiento greco, latino, hispano, destituyeron el Calmemac, destituyeron la Yachayhuasi en los Andes, es decir, destituyeron todas las formas existentes de educación. ¿Y qué causó esto? Esto causó un desmembramiento, una desarticulación, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en Huamán Poma de Ayala o Ixtlilxóchitl, una desarticulación entre la subjetividad, la forma de sentir, de emocionar, que da la lengua en relación a un contexto, con otra lengua, otra educación, otra institución que se te impone. Se quiebra la subjetividad, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a hablar no ya de estética, sino de estesis o aestesis, ¿no? Sabemos, tú lo sabes bien, mejor que yo, que aestesis es un concepto griego que quiere decir que sentir, sensación, emocionar. Entonces empecé a pensar que la estética colonizó la estesis. Porque por un lado la silenció y por otro lado transformó su sentido digamos, el significado de sensing, de sentir, emocionar, en relación con la obra de arte. Mientras que estesis no está limitado a la obra de arte, sino que refiere a todo lo que hacemos los seres humanos. Y no quiero hablar de los animales, pero seguramente ocurre también, ¿no? Es decir, cuando a un perro le tiramos un cascote, digamos, aunque no para pegarle, pero que le pega cerca, es decir, siente algo y sale corriendo, ¿no? Entonces, la primera cosa aquí es, y ahí yo trato de lidiar con esto en el artículo, ¿no? Restituir el sentido de estesis que la modernidad destituyó e impuso estética. Ahora bien, como tú sabes, estesis por un lado o estética, no la usó esta palabra que yo sepa, o no la usó, si la usó de pasada, pero no la usó Aristóteles en su poética. Aristóteles habló de poiesis, hacer, de maimesis, de mimesis, es decir, imitar acciones humanas, tragedia, comedia, épica, ¿no? Y catarsis. ¿Para qué se escribían comedias o tragedias? Era para que la gente, ¿no es cierto?, reflexionara sobre sus propias condiciones, situaciones de vida, ¿no? O sea, que una relación no de belleza, hablar de la belleza de la tragedia es una cuestión moderna, ¿no? Lo que yo veo que había ahí, en la tragedia, en la comedia, en la épica, en Aristóteles, es una reflexión sobre las relaciones, las sensaciones y las emociones que se daban entre quien componía la tragedia, quien actuaba la tragedia y quien asistía, ¿no es cierto?, a la tragedia. Entonces, si Aristóteles no usó
estesis es porque ya estaba supuesto, ¿no? No era necesario decirlo, eso estaba dado por sentado, ¿no es cierto? Que la estesis era algo, digamos, ya particular de la praxis de vida de todos los días, ¿no? Bueno, si nosotros vemos una larga historia en Occidente entre los griegos y el siglo XVIII, no encontramos la palabra estética. Encontramos todavía la palabra poética, poiesis, pintura, pictura, poiesis, ¿eh? Pero nadie habla de estética, ¿no? Longino habla de sublime y bello, pero se refiere a la poesía, se refiere a la prosa, a la palabra, ¿no? Yo creo que tú lo sabes también muy bien, el salto aquí lo da Baumgarten. Cuando él escribe su libro Estética, precisamente, voy a hablar de estética en este segmento y en el último segmento lo ligamos con la pandemia, ¿no? Entonces, Baumgarten, como tú sabes, y esto sí que lo sabes mejor que yo, mucho mejor que yo, escribe este libro Estética para decir, bueno, hay otro tipo de conocimiento que no es la razón, ¿eh? Que era, digamos, el Dios, la ilustración sacó a Dios y puso la razón, y Baumgarten dijo, no, esto no, hay otro tipo de conocimiento, y él recuperó la palabra estética. Y después Kant y sobre todo Hegel, ¿no es cierto?, la tomaron como una palabra fundamental, una palabra fundamental dentro de la filosofía, pero que se ocupaba, como lo planteó Kant primero, de lo estético, de lo bello y lo sublime, y después ya como lo formuló largamente Hegel, pero ya Hegel hizo muy claro que la estética era una cuestión de filosofía de las bellas artes. No ya en general del sublime para Kant era mucho más que el arte, pero para Hegel ya era una cuestión de fine art, de bellas artes. Y desde Hegel en adelante es eso, ¿no? Sí, Rancière no se puede salir de ahí. Y no solamente decir, critica, elabora, tiene buenas ideas, etc. Pero es esa tradición en mi lectura, ¿no es cierto?, de Rancière, de la tradición kantiana hegeliana. Y si uno mira el archivo de Rancière, el archivo de Rancière viene de Grecia, norte del Mediterráneo y sur de Alemania, ¿no? Es decir, el archivo es, o sea que la estética se presenta como universal, pero con un archivo muy greco-romano, digamos, europeo, y con una teoría que se construye sobre ese archivo. De manera que la estética regula la estesis, regula el sentir, regula el emocionar de las personas, y entonces se convierte de pronto en un sistema regulador de la subjetividad, ¿no? Entonces ahí la modernidad trabaja muy bien la cuestión de la razón y la cuestión de la estética para controlar la subjetividad. Y como tú dijiste, si no entramos en este juego, nos dicen que somos bárbaros, que somos males educados, que no entendemos. Y entonces la gente empieza a sentirse incómoda y quiere aprender para sentir que si va a un museo tiene algo que decir. Porque muchas veces yo creo que a mí me pasó, pero lo escuché también de mucha gente, que va a los museos porque hay que ir a los museos, pero de pronto no tiene mucho que decir, no tiene nada que decir, ¿no? Pero se siente mal. Y ahí está la cuestión de la estesis, ¿no? De la estesis como el tipo de emocionalidad, de sentir que está controlado por
el conocimiento, ¿no? Bueno, esto un poco para plantear el esquema conocido ya de las regulaciones del conocimiento y del conocimiento estético en Occidente. Ahora estoy trabajando con artistas, porque hay otra cuestión, ¿no? Artista. No había artista, es decir, cómo lo elabora Kant, el concepto de artista, que es interesante, pero había poetas. ¿Por qué poetas? Porque los poetas eran makers, venían de poiesis, ¿eh? Como dice Borges en uno de sus cuentos, el hacedor. Es decir, poeta es el que hace. Y bueno, y como también lo dice Aristóteles, ¿no? Es decir, el zapatero y Sófocles son poetas en el sentido que hacen zapatos y hacen tragedias. ¿Qué es lo que diferencia la tragedia de un buen par de zapatos, ¿no? Bueno, entonces hay toda una regulación, ¿no es cierto? Una regulación discursiva, una regulación educativa que te entrena a la gente para no solamente pensar, sino para sentir de cierta manera, ¿no? Y para sentir que si no siente de cierta manera, está fuera de juego, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los grandes trucos de la modernidad, ¿no es cierto? No atraparte por obligación, sino haber construido todo un aparato que te produce un deseo y un malestar si te sentís que tenés que corresponder con ese deseo, pero que realmente eso no es lo que querés, ¿no? Y ahí está el problema de la colonialidad, ¿no? Y la cuestión de la decolonialidad es como salirnos de esta trampa de la modernidad, ¿no? Cuando te veo aparecer ahí, no hablé de estos artistas, pero ya lo vamos a... Cuando te veo aparecer es que llegaron los 20 minutos. Muy bien, pero lo que estás explicando interesa muchísimo a la gente que está haciendo estética, porque estás destruyendo muchos, diría yo así, conceptos que se imponen en la disciplina, pero que hay que comenzar a destruir para abrir la puerta a lo distinto que es la última parte de tu intervención. Vamos a hacer aquí un corte. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda técnicas de respiración. En un lugar tranquilo y callado, busca un asiento cómodo. Cierra los ojos. Coloca tus manos en tu abdomen justo abajo de las costillas. Inhala por la nariz. Siente tu abdomen expandirse. Exhala por la boca con los labios como dando un beso. Siente tu abdomen volver a la normalidad. El control de la respiración es uno de los medios más eficaces de intervención a nivel mental y corporal. Las técnicas de respiración ayudan a disminuir la ansiedad, relajar los músculos e incluso a mejorar la concentración. La respiración profunda requiere que el aire entre lentamente por las fosas nasales, llenando los pulmones y elevando el abdomen para finalmente salir lentamente por la boca. Ahora entonces la pregunta es, la nueva estética, si así la podemos llamar, ¿cómo puede ahora recuperar esa éxtasis o ese sentimiento y esa emoción ante, yo voy a decir la belleza, pero claro, habría que saberla definir de nuevo y eso es todo un intento de un curso
ya descolonizado. Pero ¿cómo entonces poner en cuestión el entramado conceptual que interpreta la realidad que se ha impuesto sobre ese mundo emocional que tú llamas éstesis, y viene de la palabra aithesis griega que Aristóteles usa, pero no con intención estética moderna, sino con una posición más tradicional que de paso embona muy bien con la experiencia de nuestros pueblos originarios, que en eso estaban antes que la modernidad. ¿Cómo hacer entonces para construir esa nueva estética, o como le llamemos? Bueno, yo no tengo una respuesta porque estos son problemas que se están planteando, se han estado planteando en estos últimos momentos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión abierta y lo que nos queda es seguir conversando. Y lo que decía antes, cómo salimos del paso una vez que nos empezamos a dar cuenta de esto, ¿no? Pero déjame decir un par de cosas antes. Por ejemplo, en este aviso, yo le presto mucha atención a los avisos estos que están pasando. La técnica de respiración. ¿Ve? Han descubierto ahora Occidente, porque estamos en Occidente, ¿no es cierto? En Estados Unidos también, en Europa, se descubre las técnicas de respiración. Los chinos lo supieron de hace 3.000 años y lo siguen haciendo. Pero en Occidente se dijo, no, eso es una pérdida de tiempo, tenemos que ser productivos, tenemos que ser racionales, no perdamos tiempo con estas cosas del cuerpo. Entonces, la cuestión del cuerpo viene ahora a tomar mucha importancia por la pandemia, porque, claro, es una situación sin precedente, como también dice el aviso, pero es una situación sin precedente. No, hubo precedentes de pandemias. Claro, el mundo estaba menos conectado y eran menos globales, pero la pandemia, el COVID, no es sin precedentes. Hay muchos precedentes. Lo que es sin precedentes es la confabulación, no la confabulación, sino la articulación de situación, de crisis sanitaria con crisis económica financiera. Hubo muchas crisis económica financiera. Esta no es una novedad como crisis financiera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Que la situación sin precedentes es una situación sin precedente por esta confluencia, y esto nos afecta, ¿no es cierto?, a cómo sentimos, cómo emocionamos. Ahora, vamos a tu pregunta. Primero, entonces, yo estoy trabajando con artistas, hablaba de eso, ¿no? Por ejemplo, Benvenuto Chavajay, que trabajo un poco en ese artículo, que es maya quiché, de Guatemala. Y él tiene este discurso, ¿no es cierto? Tiene este discurso de sacarse de encima la cuestión de la modernidad. Entonces él dice, yo no soy artista, yo soy artisto mayo. Y dice que es artisto mayo porque sus padres, sus abuelos, como son maya hablantes, tienen dificultad en pronunciar la A, y entonces pronuncian la A como O. Entonces él tomó esto como una actitud política, ¿no? Yo soy un artista mayo, para decir, no soy un artista como esos artistas que dicen que son artistas. Es otra cosa. Entonces, como artista, ¿yo qué hago? Es decir, ¿qué tipo de trabajo hace, para quien no lo conozca, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo hace Chavajay? Chavajay trabaja con
con desechos o con piedras. Por ejemplo, encuentra desechos de una chancleta de playa, de una sandalia de playa, y construye, digamos, 30 o 40 sandalias de playa, pero pegadas a piedras. Bueno, una serie de cosas. Tiene, por ejemplo, también una imagen, ¿no es cierto?, de un avión, que León Ferrari en Argentina lo veía de abajo el avión y le había puesto a Jesús Cristo, ¿no es cierto?, en las alas del avión y atado al resto, ¿no es cierto?, a la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces Chabajay, en vez de poner a Jesucristo, puso varias mazorcas de maíz, que, como sabemos, es no solamente simbólicamente muy importante para el pueblo macho, sino también que es una cuestión fundamental para la alimentación, que ahora Monsanto evidentemente y otras compañías están destrozando con transgénicos y estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que hace Chabajay, por un lado, está relacionado con la tierra, con el ombligo, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque en su comunidad, como nosotros también sabemos en Argentina, en el campo de Argentina, en su comunidad, cuando uno nace, el cordón umbilical se corta y se entierra, ¿no? Se pone en la tierra. Entonces, esta relación umbilical con la tierra, ¿no? Y en este sentido es interesante que en español decimos tierra para decir tierra y decimos tierra para decir el planeta. En tanto que en inglés tenemos land and earth. Entonces, en Estados Unidos y en Canadá, los indígenas, las poblaciones indígenas están luchando como siempre por recuperar su land, su tierra, porque el land no es una cuestión económica, sino que es una cuestión espiritual, ¿sí? Entonces, cuando vos planteas el land como una cuestión espiritual, estás ya sintiendo, emocionando, relacionándote con otros seres humanos, pero también con la vida no humana, con los animales, las plantas, el sol, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto plantea Chabajay. Y entonces, evidentemente, este artista no tiene mucho que ver con cualquier artista, digamos, que aparecen en las galerías o en los museos contemporáneos, ¿no? Es otro tipo de planteo que está haciendo en tanto como rol social, digamos, así, como rol comunal, ¿no? Porque también no es un rol social, sino que también es un rol comunal, es decir, cómo trabaja él esto en relación con su propia comunidad. Segundo, Chabajay dice, bueno, yo no hago arte, yo hago chunchos. ¿Qué son chunchos en su lengua, no? Chunchos son cosas, él hace cosas. O sea, que él es un chuncheador, no es un artista, o un artista como chuncheador. Y lo que hace como chuncheo tiene que ver de nuevo en cómo él usa esto que en Occidente se llama arte para restituir una memoria y una dignidad histórica que Occidente destituyó en nombre del arte y en nombre de la estética. Entonces, para nosotros hablar de estesis todavía es entre nosotros, pero es reconocer que la estética y el arte y la estética son conceptos limitados para quien ha sido escolarizado en Occidente, ¿no? Y tercero, y esto es bien interesante, y esto va un poco a tu pregunta, no la responde, pero va en esa dirección. ¿Para qué y por qué Chabajay hace esto, chuncheo? Bueno, una porque, claro, cuando él era joven no tenía todas estas reflexiones, entonces le gustaba hacer cosas, fue a la escuela de arte, le enseñaron a hacer cosas, aprendió historia del arte, etc.
Pero luego, cuando se empezó a dar cuenta de lo que pasaba, salió de este juego. Y entonces lo que hace, los chuncheos que hace, es para sanar la herida colonial. Y esto me parece que es un concepto muy, 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 muy importante. Y esto es una cosa estética, no es estética. No hace cosas para hacer cosas bellas, sino que hace cosas para sanar la herida colonial él, pero también ayudar a la gente, a su gente y a quien quiera entrar en el juego, a sanar la herida colonial. Entonces, la herida colonial aquí se convierte en un concepto muy importante y hay que distinguirlo de la cura psicoanalítica, porque la cura psicoanalítica, para decirlo rápido porque no tenemos tiempo, la cura psicoanalítica necesita un psicoanalista y es para integrar a una persona, a una sociedad que en su misma estructura social ha creado el malestar de la persona. Es decir, volverlo normal. En cambio, la sanación decolonial no es cura en ese sentido, sino que es liberación. La sanación decolonial es sacarnos de encima, curarnos del arte, del concepto de arte y del concepto de estética. Ahora, esto es muy importante también porque el concepto de sanación decolonial es un concepto fundamental en el feminismo comunitario guatemalteco. Es decir, Lorena Cabnal, que bueno, una voz, pero también activista muy importante, muy fuerte, tiene un discurso muy bien articulado. Ella por ahí habla de decolonial, pero dice, bueno, no, pero para nosotros el feminismo comunitario tiene otra trayectoria. Claro, no es la trayectoria nuestra, la tuya, la mía, la de Quijano. Cierto que hablamos de lo decolonial, practicamos lo decolonial dentro de nuestros ámbitos, pero somos descendientes de europeos, ¿no es cierto? Tú de alemanes, yo de italiano, Quijano de españoles, ¿no? Obregón Quijano, ¿no? Es decir, no hay manera de perderse ahí, ¿no? Entonces, Lorena Cabnal, como feminista comunitaria, y toda una posición muy clara con respecto al patriarcado, a la masculinidad occidental, a la masculinidad indígena, qué pasó con la masculinidad indígena después de la invasión hispánica, etcétera, etcétera. Pero ella habla de, ¿cómo es la expresión? Es algo así como la sanación político-cósmica. Y entonces ahí está en donde aquí aparece una cuestión fundamental, que ya lo comunal es muy diferente a lo social. Lo social pertenece al vocabulario de la estética, del arte, la sociedad. Y tenemos toda la sociología, desde Durkheim en adelante, tenemos toda la sociología que armó ese concepto de sociedad, que destituyó lo comunal. Entonces lo comunal no es lo comunal entre personas, es lo comunal en relación al cosmos, en relación a la Tierra como planeta. Entonces cuando Lorena Cabnal habla de la sanación cósmico-política, esta es la expresión, está hablando de otra cosa que el feminismo, por ejemplo, el feminismo blanco, que pretende o que está luchando para ser equiparable a los hombres, lo cual está bien, no critico esto, pero esto es una manera para cierta gente, pero no sirve para nada, es totalmente irrelevante para la sanación político-cósmica. Y la sanación político-cósmica es una cuestión estética, es una cuestión de reconstituir un conocimiento y una forma de sentir, de emocionar, que 500 años de invasión europea, española, después norteamericana, por ahí francesa, Dutch, etc., les ha sacado.
Y les ha sacado, ¿por qué? Porque les trajo un concepto de individuo social, un concepto de estética, un concepto de conocimiento, un concepto de arte, un concepto de religión, que les decía, todo lo que ustedes tienen no sirve. Entonces, lo que yo estoy aprendiendo, este es un ejemplo, hay otros, pero no los voy a... Lo que yo estoy aprendiendo que la tarea fundamental de gente como Lorena, como Chabajay y otras tantas, también en Canadá, también aymaras en Bolivia, su tarea es reconstituir lo que ha sido destituido en la construcción de la idea de modernidad. Y en esto, para ello, el concepto de estética, el concepto de arte, el concepto de epistemología, no le sirve absolutamente para nada, es totalmente irrelevante. La cuestión, ahora el problema es para nosotros. Una vez que sabemos esto, ¿qué hacemos con nuestras categorías heredadas? Es decir, ¿cómo reconstituimos el concepto de estética y el concepto de epistemología, que ahora sabemos cuáles son sus límites? Entonces, una manera en que yo encuentro en ese artículo es reintroducir el concepto de nociología, que es griego también, y el concepto de estesis, que, como ya dije, no está limitado al arte. Entonces, la nociología como sabiduría más allá de la académica, ¿no? Es decir, la sabiduría de la gente, toda la gente piensa, ¿no? Y toda la gente emociona, y toda la gente siente, ¿no? Entonces, yo empecé a usar ahí a estesis y nociología digo como sabiduría en vez de conocimiento, y estesis en vez de estética. Ambas trabajan juntas, pero ya cuando digo epistemología, ya yo sé y la gente que lee sabe que no, detrás de epistemología está nociología y detrás de estética está estesis. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que ahí está ocurriendo un habitar la frontera. Y cuando vos habitás la frontera, empezás a sentir en la frontera. Y empezás a pensar en la frontera. Entonces te sale un pensamiento fronterizo. Y esto es muy distinto, ¿no es cierto? El pensamiento fronterizo que el estudio de la frontera que, por ejemplo, hizo Canclini, para dar un ejemplo conocido, ¿no? Y tampoco esto no es una crítica a Canclini, sino que es una diferenciación. Cuando Canclini estudió la frontera, a México, Estados Unidos, él la estudió como antropólogo. Él no puso en cuestión la antropología. La frontera estaba ahí afuera de la antropología, pero la antropología tenía su forma, su frame, su marco. Cuando entras en el pensamiento fronterizo, empezás también, como Chabajay, a sacarte de encima las disciplinas. Es decir, empezás a pensar indisciplinadamente, no transdisciplinario, interdisciplinario, sino indisciplinariamente, ¿no? Y esto es una gran liberación. Y para mí esto es un camino que yo encontré, que es liberarnos con una pata en Occidente, pues ahí fuimos educados, etcétera, etcétera, pero con la otra pata, con la otro pie, ya estar saliendo, ¿no? Y ya no se trata solamente de una crítica, sino se trata de empezar a hacer otra cosa, ¿no? Y ahí aparece la palabra resurgir, como dicen los Nishanabeg en Canadá, reexistir, como dice Albana Chinte en Colombia. Entonces el re empieza a aparecer como el camino que viene después del de. El de es el delinking, el desengancharnos. ¿Para qué? Para reengancharnos en otra cosa, para construir otra cosa, ¿no? Y entonces, en este caso ya, las formas de pensar para mí ya no están en Aristóteles, en Hegel, en Kant,
sino están en los artistas y pensadores que están trabajando, rearticulando, restituyendo sus propias sabidurías, sus propias formas de vivir, sus propias formas de sentir, ¿no? Bueno, por ahí, no sé si todavía quedan minutos, pero podés hacer alguna intervención. Sí, cómo no. Me han avisado de que podría seguir esta exposición que ha sido tan importante. O es decir, hemos pasado ya el tiempo, pero estamos abiertos. Yo creo que exactamente lo que has dicho es lo que yo quería que hemos grabado, y en el curso que estamos haciendo de estética, los alumnos mismos que te estarán escuchando, el público en general también, pero has marcado exactamente el proceso que hay que seguir y hay que continuar en esta línea. Y estoy haciendo un curso de estética y lo tuyo ahora significa un input muy importante, Walter, porque realmente creo que eres de los únicos que está trabajando de esta manera, la descolonización desde el otro, de la estética, desde la aicesis o la experiencia realmente emocional de un pueblo, que entre nosotros son los pueblos originarios, pero en el África es el pensamiento bantú, son los árabes, son los chinos, son la mayoría de la humanidad que debe, como tú dices, y con el gesto está muy bueno, limpiar un poco de aquello que nos tiene atado. Me alegra que te haya gustado el artículo, porque te devuelvo todo lo que tomé prestado de tus trabajos durante años. No, esto avanzas y yo ahora tengo que aprovechar de ti. Está muy bueno. Oye, y es lo que yo intentaba. No tuvimos tiempo para ligar la tesis con la pandemia, pero creo que con lo que dije ya puede, quien escucha puede ya empezar a encontrar formas de conexión, ¿no? Y en este caso sería cómo ellos están entendiendo también esta pandemia, que Exacto. Es muy distinto. Pero ya tú lo dijiste, están recordando que tienen que dormir bien y tienen que respirar bien y tienen que comer bien, que es lo que nosotros siempre hemos hecho. Y entonces es una crítica a la modernidad desde abajo. Por eso que en la estética que intento desarrollar, yo empiezo por el gusto, pero el gusto en el sentido que digo, por ejemplo, me gusta el chocolate. Y sabe que uno me ha hecho un trabajo magnífico sobre el chocolate desde la cultura azteca y mexicana, cómo preparaban aquello. Entonces el gusto estético, pero es de la aicesis, es el primero de todo, el gusto que uno tiene en un chocolate. Ahora, tú lanzaste otra línea que yo estoy trabajando mucho, esa aicesis, protoaicesis en los animales, porque también un caballo le gusta el chocolate y el domesticador usa el chocolate para premiar al caballo. Entonces, si hay un arte entre los artes, es comer. O es decir, la gastronomía popular, la abuela y la madre y Sor Juana Inés de la Cruz tiene todo un recetario de recetas y una gran estrofa, y dice, si Aristóteles hubiera comido mejor, le saldrían mejores argumentos. Y eso viene de la cocina náhuatl que Sor Juana había descubierto. Ya hablaremos en el futuro, pero te agradezco mucho lo que has dicho. La gente que está escuchando se dan cuenta que cuando nos encontramos con Enrique no parábamos de hablar, ¿no? Pero me parece que lo que dijiste del gusto es muy, muy importante en relación a lo que estuvimos conversando. Porque gusto
cuando la gente dice, tiene buen gusto, se compró un buen auto, se compró un buen par de pantalones. O sea que gusto se ha transformado, ¿no es cierto?, del placer del cuerpo al placer cultural, ¿no? Esta distinción la voy a usar. Sí, sí, y debo decirte, el filósofo español Zubiri medita profundamente este hecho, que la éstesis es la pasión o la emotividad en general que después puede ser descrita en la alegría y en esto o en aquello. En fin, nos seguiremos hablando de esto. Sí, ya, ok. Bueno, por hoy, hasta luego, Walter, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Todo el equipo que estamos trabajando estos temas en un momento muy interesante de México, debo decirte, porque por fin se logró que haya una autoridad en Morena que represente a la base, pero es una cuestión que de Estados Unidos no se ve, pero que interesa en el país, porque el liderazgo en México dijo, hay un gran pueblo, pero hay un partido muy débil. Y yo digo, en México hay un gran pueblo, hay un gran liderazgo, y ahora va a poder haber un gran partido, porque desde hoy, ¡claro!, ha ganado un grupo muy interesante en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces son cuestiones estético-políticas que se reúnen en la pandemia. Así que muchas gracias, Walter, y hasta luego. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Cierran ustedes, ¿no? Sí. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.